Bueno, cuando uno dice el compresor downward, lo que hace es se mete con lo que está por arriba del umbral y no toca lo que está abajo. Nada que ver. O sea, también va a tocar lo que está abajo. Es imposible que no toque lo que está abajo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el release? Y el release no es el tiempo que el compresor espera para dejar de reaccionar, porque volveríamos a lo mismo, sería lo mismo. ¿Y entonces qué es? A ver, el compresor recibió una orden de bajar 6 decibeles, de generar una atenuación de 6 decibeles, reducción de ganancia de 6 decibeles, perfecto. Listo, la señal ya pasó por debajo del threshold nuevamente. Bueno, no es y esperás 100 milisegundos para recuperar, porque sería ¡pac! En un salto. Si le pongo un release en 100 milisegundos, lo que le digo es, bueno, deja de atenuar y tomate 6 milisegundos en soltar el acelerador. O sea, andá aflojando y tomate ese tiempo. Otra vez, eso genera una curva con 3 curvas posibles. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que si el compresor está atenuando, supongamos en 6 decibeles, y la señal ya pasó por abajo nuevamente del threshold, y yo le doy 100 milisegundos, bueno, la parte inmediata, de hecho, que duraría hasta 100 milisegundos, una vez que la señal pasó por abajo del threshold, va a seguir atenuando 6 decibeles hasta que los va alargando. Y esto lo podemos ver acá. Esta es la liberación del compresor nativo de Pro Tools. Y vean la curva que tomó, vean que son totalmente diferentes las curvas de los compresores. Y en este caso, recuerden que yo di una liberación de 1 segundo. Y acá sí tuvo un comportamiento fabuloso, porque, si se fijan, estamos en 940 milisegundos. Y yo le di 1 segundo, lo cual es una precisión tremenda. Y vean la forma en la que liberó. Pero miren qué pasó con el Wave C1, donde yo también le di 1 segundo de liberación. Un segundito. Perdón, termina ahí el aumento. Claro, de decibeles. claro, pero fíjate una cosa, la señal tenía esta amplitud. ¿Me explico? Claro. O sea, cuando pasó por abajo del threshold, bajó más aún. O sea, sí se metió con lo que está por abajo del threshold, por supuesto que se metió. No hay modo que no se meta, es imposible, porque necesita un tiempo para recuperar. Después que terminó ese tiempo, listo, mantuvo lo que es la ganancia unidad. Ahora, y el Wave C1 también le dio 1 segundo. Sí, pero ¿cuánto duró ese segundo? Porque recién acá recuperó. Y ese segundo duró 2 minutos con 340. Entonces, ¿por qué dice 1 segundo en el release? Bueno, porque es la forma en la que va liberando. O sea, cada compresor tiene sus propias envolventes, sus propias curvas temporales. Y sí, volvemos a lo mismo. Este es más musical que este es más preciso que este. Siempre, miren, en audio pasa eso. Lo más preciso es lo menos musical. Los mejores ecualizadores, mejores en cuanto a su característica, su sonido, son los que menos bandas tienen. Son los más musicales, pero yo no puedo corregir una resonancia de la boca de la guitarra con un pulte, por ejemplo. Pero el pulte suena, pero la corrección con qué la hago, con un Q10, por ejemplo. Bueno, vean por ejemplo el Oxford. El Oxford tampoco duró 1 segundo. De hecho duró bastante más. Duró 1 segundo y medio. Vean la forma de campana que tiene el R-Comp. Bueno, esta forma de campana es muy analógica. O sea, el R-Comp es lejos uno de los mejores plugins de compresión que hay en plugins, ¿no? Pero es buenísimo. Aparte, te lleva a un carácter muy analógico. Sí.
La recuperación del API, 2500, muy rápida la recuperación esta. La recuperación cónica de un 1176. Ven que son todas diferentes. Son todas diferentes. ¿El LA2A en un grupo? ¿Cómo? El LA2A. No, el LA2A no lo puse acá porque el LA2A no maneja, yo no puedo manejar los parámetros de envolvente, entonces no lo tomé en cuenta en este trabajo. Sin embargo, lo analizaste. Y he hecho comparativas de los diferentes LA2A de plugins, unas cuantas, y la verdad es que todos son muy buenos, o sea, son todos diferentes, pero todos tienen algo del verdadero LA2A. Sí, claro. ¿Vos lo que estás parando es ruido rosa? No, un ajeno de un carro. Ah. Estoy laburando con un carro. Sí, sí. Bien. Entonces tenemos qué es el attack y qué es el release. Vamos a abrir una sesión nueva. Tengo una consulta. Yo me quería meter con el tema del LA2A porque es medio una cajita feliz, ¿no? Pero con los limitadores, ponele el clásico L2 o ese tipo de limitadores que simplemente tiene como un threshold y listo. Después supuestamente limita. No, tiene release también. Sí, tiene. Sí. Aplica lo mismo, digamos, depende del limitador que uses, va a tener un ataque y un release, si bien vos no lo seteás, va a estar determinado por el fabricante. No, si vos me estás hablando de un L2 de Waves, el L2 de Waves tiene una función que se llama look ahead, o sea, como es un limitador de mastering, es un verdadero brick wall, no permite ni siquiera que una muestra se pase. Por lo tanto, tiene que atacar en el momento cero, entonces tiene que tener necesariamente una vista previa. Claro, no existe la vista previa, entonces ¿qué hace? Retrasa la señal algunas muestras. Pero, digamos, su ataque termina siendo 0 milisegundos. El limitador es el out ceiling en realidad, y el threshold es un auto make up, o sea, si yo bajo el threshold 5 dB, subo el volumen 5 dB y lo retengo con el ceiling, que es el limitador. Acá está el release. Lo que pasa es que no se puede usar porque está puesto en ARC. ARC es una cosa con la que Waves armó un poco de lío, porque en realidad ARC es Automatic Release Control, pero Waves patentó el Adaptative Release Control, que es un release adaptativo, que no es lo mismo que automático, porque el adaptativo, si es automático, pasa a ser lo que se llama dependiente de programa. Después vamos a hablar de un release dependiente de programa. O sea, vos no lo manejás, definitivamente. Si es adaptativo, lo que va a hacer es, de acuerdo al valor que vos le diste, pivotea en ese valor. Siempre se va moviendo en ese valor. La verdad es que el release adaptativo de Waves es una de las mejores cosas que hizo Waves, y Waves realmente tiene cosas buenísimas. El tema es que a veces te ponen automático y a veces adaptativo y vos no sabés cuál es cuál. En este caso esto es automático, pero en otros casos es adaptativo. Si vos, digamos, le sacás el automático, el release lo vas a manejar vos, por supuesto. Y eso tiene que ver con el control de la distorsión. Pero ¿cuál era la pregunta? No, básicamente se aplicaba lo mismo de los compresores en un limitador. En un limitador, el concepto es una compresión, o sea, un limitador es un compresor, yo lo tenemos, ¿no? Hiper rápido. O sea, porque en realidad son limitadores de picos. Y el problema lo tienen cuando empiezan a agarrar cosas que no son picos. Vamos a el compresor
de Pro Tools. Bueno, ya vimos entonces que es, acá tenemos el medidor de entrada, el medidor de salida, el medidor de reducción de ganancia. Ya vimos que es el threshold, que es el ratio, la relación, que es el attack, que es el release. Fíjense que en este compresor, por ejemplo, el ataque está puesto en dólares y el release está justamente, no, son microsegundos, ¿no? Después pasás a milisegundos y el release es simplemente milisegundos. Si fuera hardware, el ataque está puesto en milisegundos y el release en segundos. Hardware trabaja siempre de esa forma, pero en los plugins ataque es milisegundos y release milisegundos. Por supuesto que llega a segundos el release. Bueno, pasemos a este parámetro, gain. Este es el maldito parámetro de los compresores. Este es el parámetro problema que tienen los compresores. Este es el responsable de que los trabajos sean malos. Lo ponen en rojo para que te des cuenta. Bueno, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué me las agarro tanto con el cap? Acá figura como gain, en otros lados figura como output, en otros lados figura como makeup, por lo general se llama makeup. ¿Y en qué se basa esto? Es un parámetro de compensación. O sea, me dice, a ver, si vos hiciste una reducción de ganancia de 6 decibeles y recuperás 6 decibeles. No. Te explico por qué. Porque cuando vos vas a comprimir, siempre tenés que ver primero cuál es el problema que tenés y qué es lo que estás buscando con el compresor, porque si no, la cosa no va a funcionar. Pongamos el caso de que tenemos un cantante que tiene digamos una dinámica pareja, pero en un momento se dispara, ¿ok? Y después vuelve. Entonces digo, bueno, le ponemos un compresor y le reducimos la dinámica. Y si tuvimos que reducir la dinámica ahí en 4 dB. Entonces, ¿para qué le vas a poner un make-up de 4 dB? Porque vas a subir la voz. Y si subís la voz, tenés que subir todo lo demás. Y al bombo le vamos a poner un compresor, fíjate, vamos a agarrarle los picos, mira, se los bajamos en 3 dB y make-up de 3 dB. Señor, si usted está poniéndole un make-up de 3 dB al bombo, le está subiendo 3 dB al bombo y va a tener que subir el tambor, y va a tener que subir el bajo, y va a tener que subir las guitarras, y es un círculo vicioso. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dirían ustedes que es la diferencia básica entre una producción, lo que uno dice profesional, y un disco casero? Y cuando digo casero, lo digo así mal, casero. O sea, ¿cuál es la diferencia básica? ¿Dónde encontraré o no encuentran la diferencia? El profesionalismo. Lo del profesionalismo. Bueno, pero eso es muy... Siempre en el disco casero se escucha una voz o muy adelante o muy atrás. Bueno, yo te voy a pasar un par de cosas que son muy notorias. Vos en una producción profesional vas a escuchar profundidad, vas a escuchar espacialidad, vas a sentir aire y siempre vas a percibir una dinámica aparente. O sea, aparente es que la vas a percibir, no importa si está o no está, el tema es que vos lo percibas, ¿ok? O sea, profundidad, espacialidad, aire, dinámica. ¿Saben qué es todo eso? ¿Saben quién es el único componente que te garantiza que eso esté en tu mezcla? Una cosa que se llama headroom. Lo único que a vos te garantiza que tengas todo eso, que es la enorme diferencia entre un disco profesional y un disco hecho en casa. Ojo, en casa puedo hacer discos hiperprofesionales. Me refiero a un sonido amateur. Es que un disco amateur está todo acá, está todo cerrado, no tiene aire, no tiene profundidad, no tiene espacialidad, no tiene dinámica. Está todo al frente. Cuando vos escuchás un buen disco, las cosas está todo ahí. O sea, estás viendo una escena realmente, estás escuchando una escena. Y lo único que a vos te garantiza que eso nunca se pierda es que conserves headroom.
¿Hay alguien que no sepa qué es el headroom? Ok, bien. Si estuviéramos trabajando en audio analógico, vos lo que vas a tener es un límite entre lo mínimo que es capaz de, digamos, de reproducir tu sistema, porque de hecho, digamos, si yo entro, por ejemplo, con un micrófono en una consola, el nivel de tensión de un micrófono es tan bajo que la consola no se va a enterar que está pasando una corriente por ahí, y a la vez que voy a tener un ruido en mi consola, siempre voy a tener ruido en mi consola, porque simplemente con que circule corriente por un conductor genera ruido, porque la corriente son electrones que están digamos, pasándose de átomo a átomo, y eso lo hacen a modo de fricción, y eso genera calor, y el calor genera ruido, se llama ruido térmico. O sea, no hay posibilidad de que en un circuito no haya ruido. Pasa que mientras más caro es el circuito, más abajo está el ruido, ¿ok? Pero el ruido va a haber siempre. Entonces, yo en un sistema analógico tengo que llevar el voltaje de mi micrófono por arriba de ese ruido, y de hecho mientras más lejos del ruido esté, mejor, porque va a ser más limpia la señal. Entonces aparece el otro problema, que es, llega un momento en el que si yo sigo amplificando o preamplificando, y voy a sobrecargar el circuito, y la señal se va a empezar a aplanar y va a empezar a generar una secuencia armónica que antes no había, porque si yo le mandé una seno de un K, yo quiero que a la salida tenga un K, no quiero un K y toda la familia. Entonces, digamos, no puedo, o no me convendría, si yo quiero un audio limpio, llegar al momento en el que la onda se empieza a aplanar. Entonces eso me está dando un margen. Bien. Idealmente, ¿yo qué tendría que hacer? Grabar justo antes de que la onda se aplane. Bien, pero ¿sabes qué? No funciona así, porque si yo le digo a un cantante, mira, vamos a ajustar, a ver, anda cantando lo más fuerte que vamos a cantar, y ajusto la ganancia, y digo, listo, la parte más fuerte, o sea, justo antes, cuando después cante, porque esto lo estamos haciendo como ajuste de nivel como prueba, ¿sabes qué va a pasar? Va a cantar más fuerte, siempre pasa eso. Entonces voy a tener que decir, no, tenemos que ir de vuelta porque creo. Y en una de esas me perdí una toma que era un gol de media cancha y que el tipo nunca más la va a poder volver a hacer porque por un problema técnico pifió. No puede pasar. Tal es así que desde el día 1 todos los fabricantes de equipos, lo primero que dijeron es, gente, estas consolas son para música, o sea, pueden servir para cualquier cosa, pero esto está pensado para música. La música tiene dinámica y tenemos que tratar de que los sistemas no se sobrecarguen, pero que también estén lo más lejos posible del ruido. Entonces, desde un primer momento se buscó tener un nivel ideal que esté lo suficientemente lejos del ruido y lo suficientemente lejos del techo, digamos, de la sobrecarga, o sea, de la saturación. Y eso se lo conoce como nivel operativo. Hoy en día, desde hace ya bastante tiempo, se maneja en voltios, antes eran miliwatts, y se lo lee en un tipo de dB que mide voltaje, que es el dBu para sistemas profesionales y el dBb para sistemas no profesionales. En nuestro caso vamos a hablar de dBu, y ese valor trabaja en dos lugares, mayoritariamente en uno, pero en realidad son dos, o en 0 dBu o en más 4 dBu. Prácticamente hoy día es todo más 4 dBu, desde hace ya como 20 años que todo es más 4 dBu, que es un voltaje de 1.23 voltios, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Los fabricantes de todos los aparatos, tu ecualizador, tu compresor, tu consola, tu preamplificador, todo, optimizan sus circuitos para que cuando la señal esté en ese voltaje esté en su mejor posibilidad. Y ¿sabes qué? Todo lo que vos lees en el manual y vos decís, wow, qué buen equipo, me lo voy a comprar por lo que dice en el manual, es a ese voltaje. Es lo mismo cuando vos
te compras un auto y ves, bueno, ¿cuántos kilómetros hago con un litro? Bueno, haces tantos kilómetros por litro, te dice el manual, sí, pero en ruta, en quinta y camino recto y asfalto, no en la ciudad. Bueno, siempre que se hacen los manuales, se utiliza un valor de referencia, porque si no tendría que decir, mira, no, ¿cómo se llama? Tantos dBU y en tal frecuencia, entonces el manual no entraría en este auditorio. Se utiliza ese nivel donde lo que se sugiere es, en las partes importantes, acercate a ese nivel, trata de laburar abajo de ese nivel, y a lo que está por arriba de ese nivel hasta el momento de la sobrecarga se lo conoce como headroom. Headroom, por lo general los nombres técnicos vienen de Estados Unidos o de Inglaterra, siempre son en inglés. Y claro, ¿qué quiere decir headroom? Head, cabeza, room, habitación. Y la idea es, si vas a construir tu casa, siempre fíjate de armar el techo, tener un techo lo suficientemente alto como para que nunca te golpees la cabeza. Ese es el headroom. Es el techo dinámico que vos te dejás, el por las dudas, el por si acaso, el para que nunca me pase. Bien. O sea, el rango dinámico en un sistema digital no está determinado por la diferencia que hay entre el mínimo nivel y el máximo nivel, sino que está determinado por el mínimo nivel y el nivel operativo. Luego viene el headroom, esa parte. En audio digital no hay headroom. En audio digital el headroom lo tiene que armar el usuario. Y típicamente, no hay un estándar, pero típicamente lo más común es que se lo lleve a menos 18 o a menos 20 decibeles. O sea, por ejemplo, si vos tenés un conversor, típicamente un conversor tiene un nivel máximo de salida de 22 dBu. Entonces vean esto. Cuando uno quiere tener idea, digamos, de cómo trabajar, siendo que en audio analógico vos tenés en tu preamplificador un búmetro, en tu consola tenés un búmetro, entonces vos ¿qué haces? Ese más 4 dBu, para que uno lo pueda leer y uno lo pueda tener como referencia, como valor ideal, lo vas a leer en un búmetro, pero el búmetro no dice dBu, dice bu, dBu. Y tiene un 0 pasado el centro. Ese 0 se lo calibra a más 4. O sea, toda vez que vos en el búmetro ves el 0, es porque tenés más 4. En algunas consolas, cuando vos ponés la función PFL, el 0 pasa a ser 0 dBu. Y cuando sacás el PFL es más 4 dBu. O sea que entonces, típicamente diríamos 1.23 voltios, que es igual a más 4 dBu, es igual a 0 U. El tema es, y digitalmente, y en Pro Tools, ¿dónde está eso? Pro Tools es otra escala, 0 dBFS. Entonces, cuando yo grabo, porque todo empieza en analógico, micrófono, preamplificador, yo sé que tengo en mi previo un búmetro y sé que en los momentos importantes tengo que estar cerca de ese 0. Y sé que estar cerca de ese 0 me deja un techo dinámico para que pueda gritar tranquilo y nunca tenga ninguna sobrecarga. ¿Dónde está ese 0 en mi Pro Tools? O sea, en una escala de BFS. Entonces, si yo estoy usando un conversor típico que tiene un nivel máximo de 22 dBu, bueno, igual esto no es un estándar, depende de si es por AES, si es por EU, no es lo mismo en Japón que en Canadá, o sea que es un delirio. Así que partamos de un sistema que tiene, por ejemplo, a ver, si vos tuvieras 24 dBu, veamos, vamos a verlo por AES. Esto que vos tenés acá, la columna de la izquierda es dBu y la columna de la derecha es dBFS, o sea tu sistema analógico, tu sistema digital. Si el máximo de tu conversor es 24 dBu, entonces vos lo haces que coincida con 0 dBFS. Por lo tanto, 23 dBu es menos 1, 22 menos 2, bla 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 bla. Y si seguimos, vamos a ver que
menos 20 de BFS se corresponden con más 4 de BU. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que vos tendrías que buscar como nivel operativo en un sistema digital un valor cercano o a menos 20 o a menos 18, que es típico. En algunos aparatos termina siendo menos 14 o menos 16, pero el valor típico es menos 20 o menos 18. A partir de ahí se le considera headroom, de ahí para arriba. Exactamente, exactamente. Ese es el headroom que vos te estás dejando. Y entonces, ¿qué ocurre? Miren, muchachos, el headroom es sagrado, en serio, es hiper sagrado. El headroom es lo más importante de todo, es lo que va a hacer la gran diferencia de todo. ¿Y qué ocurre? Por más que vos tengas después una mezcla, o sea, un mastering a lo Megadeth, primero tuvo headroom, o sea, siempre el headroom. Si vos en el compresor vas a poner, ¿dónde tenemos nuestra sesión? Está acá. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Estamos hablando de cada señal, o sea, entro en poner el sweet spot, menos 18 cada señal, pero después mi bus del master, Obvio. por ahí me está aplicando un menos 6, ¿está bien? ¿Entre todos? ¿O en mi master, en la sección de mezcla, tengo que estar en menos 18? No. Cada canal tiene que estar en su nivel operativo y eso te va a dar tranquilamente un nivel ideal en el medidor del master. Okay, En el cual incluso es hasta muy difícil que tengas clipping. Claro. Entonces tenemos headroom por canal y también el headroom Por del supuesto. master. Okay. Siempre el master va a terminar siendo menor que cada canal. Porque la suma, claro, sí. Ahora, si yo empiezo a perder headroom, porque si yo comprimo esos 4 decibeles la voz y doy make up, y eso hace que entonces tenga que subir la guitarra, y como subir la guitarra tengo que subir el bajo, y como subir el bajo, ¿sabes qué va pasando? Empiezo a perder headroom, y entonces empieza a pasar que todo lo que estaba abierto se empieza a cerrar, todo lo que tenía profundidad la pierde. ¿Sabes qué? Es como perder headroom, es como que todos los que estuviéramos acá estuviéramos en una habitación la mitad de esta. Estaríamos incómodos, no tendríamos espacio para movernos, no tendríamos aire. Eso es el headroom. Mientras más grande es la habitación, más espacio tenemos. Cada uno puede hacer mejor lo suyo mientras más espacio tiene. El headroom es importantísimo. El make-up es el gran enemigo del headroom, porque es el que empieza una reacción en cadena. No quiero decir que nunca se pone make-up, lo que quiero decir es, ojo, ¿cuándo lo vas a poner? Porque en muchísimos casos uno lo pone cuando no hay que ponerlo. O sea, repito, si el problema es que mi cantante tiene desniveles, yo lo único que tengo que hacer es nivelarlo. No tengo que nivelarlo y subirlo. Si el tambor tiene unos picos que están haciendo que mi techo dinámico sea cada vez menor, lo que hago es nivelo esos picos, pero no subo el tambor. O sea, no es que porque comprimo tengo que poner make-up. ¿Ok? En algunos, a ver, si estoy haciendo un mastering, por supuesto, porque yo lo estoy buscando es ir arrimando cada vez más arriba. Si estoy en el bus de una batería, y seguramente que voy a poner make-up. Pero cuando tengo simplemente que nivelar, no voy a usar make-up, no tiene sentido usar make-up. Sí. En ese caso, por ejemplo, cuando vos aplicás compresión en una señal y vos, por ejemplo, tenés tu canal y tu canal no llega, por ejemplo, a cubrir el nivel que vos necesitas en lo que serían todos tus canales de mezcla, ahí es recomendable usar el make-up. O sea, por ejemplo, yo estoy en mi fader nominal, en donde comprimí, por ejemplo, un tacho que ya de por sí venía un poco bajo. Y con respecto al otro, lo tengo que empezar a subir y ya me estoy yendo casi al techo de mi propio fader de canal. Conviene compensarlo un poco con el make-up y antes de subir el fader, si el nivel con el que estás trabajando es muy bajo en la señal, siempre te conviene ahí sí usar make-up, porque si vos tenés una señal que es muy pequeña a la salida del compresor, el procesador que siga el compresor en audio analógico va a tener ruido y en audio digital va a tener pocos bits. claro, eso me empieza a desparejar. Claro, o sea,
no sirve subir el fader, porque el fader viene después de todo eso. Claro. Lo que sirve es que todos los procesos tengan el nivel correcto. Cuando vos vas a trabajar en un canal, vos tomás en cuenta que siempre las inserciones son pre-fader, salvo en el master que son post-fader. Así que no sirve, tanto no me sirve decir la señal está quemada, no importa bajo el fader, porque va a seguir quemada, como la señal está muy baja, no importa subo el fader, porque todos los procesos se van a hacer a menos más. O sea, así como es importantísimo grabar al nivel al que tenés que grabar, es importantísimo mantener el mismo voltaje todo el tiempo. Vos siempre tenés que, digamos, tener una estructura de ganancia sana. O sea, vos, digamos, tenés que... O sea, no me sirve entrar bien si después me voy a un ecualizador, tiro una aditiva en 100 Hz, el búmetro levanta lo bobo y salgo de ahí, ¿me entendés? Ya tengo que compensar, que bajar el output. Y si una decisión artística, digamos, donde vos directamente querés que determinado elemento suene bien aplastado. No, bueno, a ver. Si yo te dijera que artísticamente algo está bien o algo está mal, sí, significa que todos estos años no aprendí nada. Sí. Artísticamente, lo que hagas está buenísimo, porque hay muchísimos casos de discos que tienen, no errores, horrores técnicos, y ganaron todos los premios y vendieron millones de copias. Bien. Entonces, ¿quién puede decir que eso está mal? Claro. Preguntale a Metallica, si no. Claro. Lo que estamos viendo ahora acá va más por el lado técnico. Técnicamente, perfecto, es así. Yo lo que siempre le digo a la gente es, mira, primero aprende a hacer bien un trabajo técnico y después tirar el libro y hacer lo que quieras. Pero primero aprende a hacerlo, digamos. O sea, artísticamente, si vos querés que esté todo apretado y ese es el concepto, pues así tiene que ser. Sí. Cuando estamos hablando de los niveles, ya sea en el ámbito lógico, digital, sí, de Hugo Fullscale, en realidad no nos metimos demasiado en si hablamos de pico o RMS, es según medio en lo que estemos trabajando, ¿no? Bueno. Y otra pregunta es, si yo mantengo un nivel de más o menos entre menos 16 y menos 20 dB Fullscale en Pro Tools, cuando yo hago el mastering, supongamos que ahí estamos hablando de RMS, no lo llevo a cero, o sea, también lo llevo a un menos, ¿no? ¿En qué cosa? ¿El mastering? En el mastering, sí. ¿No lo llevo a cero qué? Claro, nosotros dejamos ese headroom, pero después cuando vamos al mastering sí lo agotamos. Sí, por supuesto. Ok, pero... ¿cuánto es esa reducción entre la mezcla y el mastering? Mirá, vos en una mezcla vas a tener un RMS típico. Si vos, no importa cuántos canales tengas realmente, porque si la partitura está bien hecha, vas a tener alternancia. El problema es cuando todos tocan a la misma vez. Pero vos pensás que cuando tocas el bombo no tocas el tambor, entonces por más que tengas muchos canales, van alternando. Si vos respetás los niveles nominales y te mantenés dentro de los niveles nominales y entendés que tu mezcla en todo caso tiene que tender a lo sustractivo más que lo aditivo, o sea que en lugar de subir el fader, lo que hago es bajo el fader, o sea, en lugar de decir subí este es baja el otro, vos vas a tener un RMS de salida de mezcla que va a rondar los menos 18 dB tranquilamente en una producción contemporánea. Incluso podés tener entre menos 18 y menos 23 tranquilamente. Ese valor en el mastering se suele reducir hoy en día hasta un valor final, hoy en día de alrededor de menos 10 dB. O sea, estás hablando de una reducción cercana de 10 dB en la dinámica, lo cual es una barbaridad, pero bueno, es así. Es un montonazo. Es un montonazo. Pero bueno, es así. O sea, digamos, igual está cambiando, está recontra cambiando. Piensen que iTunes en este momento está autonivelando, entonces es un momento en el que todo lo que es mastering está cambiando. Porque si iTunes cambia su política
todo va a cambiar. O sea, siempre hay uno que empieza y después todo sigue. Aparte, todo está dado para que la cosa cambie porque ya no puede seguir como está. O sea, estamos destrozando la música para que aumentar las ventas. O sea, es ridículo. Bien. Vamos a este otro parámetro que es el CNI. En este gráfico yo tengo el eje horizontal que es entrada versus salida, 0 dB FS, menos 60 dB, viene de 10 en 10. Vamos a poner, por ejemplo, un threshold a menos 40. Ok, vamos a poner menos 40. Y vamos a tirar una relación, por ejemplo, de 4 a 1. Bueno, que de paso acá se va a ver, voy a poner un 2 a 1. Acá se ve perfectamente lo que yo les decía al principio. En este caso, lo que esté a menos 60 sale a menos 60, lo que esté a menos 50 se corresponde, menos 40 se corresponde, pero ya lo que entró a menos 30 va a salir a menos 30 y casi menos 35, pero en cambio lo que entró a 0 va a salir a menos 20, o sea, más me alejo, más reduzco. Bien, vamos a dar un ratio más importante ahora, voy a poner un 4 a 1, y este punto de inflexión, o sea, en hardware vos tenés dos tipos de CNI, hard CNI, soft CNI. En software vos en muchos casos tenés CNI variable. Esto es hard CNI. Hard CNI es de acá para abajo lo comprimo, de acá para arriba comprimo. Esto que voy a hacer ahora es soft CNI. Soft CNI, hard CNI. Ahora, ¿en qué se mide el CNI? En decibeles. ¿Y qué significa? Si yo pongo un CNI, por ejemplo, de 30 decibeles, ¿qué significa? Vamos a hard CNI. Yo en hard CNI tengo dos ratios. Uno de 1 en 1 y en este caso uno de 4 en 1. A partir de un punto de inflexión paso de uno al otro. Yo lo que puedo ir haciendo, o sea, ustedes saben que yo puedo hacer un círculo con muchas rectas, o sea, voy desprendiendo rectas y voy terminando en un círculo. Si pongo soft CNI, esto significa que esta, que es recta, en un momento se empieza a curvar. Por lo tanto, si yo sigo, digamos, me salgo por la tangente y sigo de esa que donde empieza a curvar, salgo por esa recta, voy a encontrar que la primera recta fue de, por ejemplo, 1.01 en 1. Inmediatamente 1.02 en 1, 1.1 en 1, hasta que esa transición se termina cuando obtengo el 4 a 1, que es cuando se vuelve a formar una recta. O sea, entre 1 en 1 y 4 a 1 pasé por todas las posibilidades. Esa integración me llevó 30 decibeles. ¿Qué quiere decir básicamente? La pendiente, si yo tengo un CNI de 30 decibeles, se va a originar y otra vez es alrededor de 15 decibeles antes y va a obtener el valor asignado de 4 a 1 15 decibeles después. Una cosa que yo vi en muchos compresores es que esto no es simétrico. O sea, si yo le doy un CNI de 30, no significa que son 15 decibeles antes y 15 después. Puede llegar a ser 10 antes y 20 después. O sea, no tiene por qué ser simétrico. ¿Ok? Perfecto. Queda claro que es hard CNI, queda claro que es soft CNI. Ahora, ¿cuándo uso cuál? Bueno, típicamente todo lo que tenga que ver con percusión, elemento percusivo, hard CNI. ¿Por qué? Porque son eventos que duran muy poco tiempo y no tiene sentido hacerles transición, porque o sea, son muy rápidos. Todo lo que tenga que ver con voces, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, mezcla en general, o sea, compresión de buses, todo lo que contenga mucho, digamos, mucho material diferente, incluso suena muchísimo mejor si lleva una transición, si es soft CNI. Es mucho más musical la compresión soft CNI por lejos y es mucho más efectiva la compresión hard CNI. Bien. Luego,
tenemos esto que está acá. Esto es ecualización en el sidechain. ¿Y qué es el sidechain? Si hacemos un circuito muy básico, un compresor, lo que tenemos es su entrada, su salida, una derivación en paralelo que se llama sidechain a un circuito detector que va a corregir la salida. En realidad hay dos tipos de circuitos básicos para hacer esto, pero el esquema esencial es este. Puntualmente, en el detector lo que se va a evaluar es cuál es el voltaje que hubo a la entrada para corregirlo a la salida. Y yo lo que puedo hacer es anteponerle al detector un high pass. Si le antepongo al detector un filtro high pass, pongamos que tenemos una canción que tiene nada más que un violín y un contrabajo. Y en el máster ponemos un compresor. Y le ponemos un high pass, supongamos, no sé, en 100 Hz. El circuito detector va a empezar a recibir de manera atenuada, hablemos lo que sería idealmente, no va a recibir lo que esté por debajo de 100 Hz. En realidad no es así de ninguna manera porque el filtro no corta sino atenúa. Pero bueno, digamos en principio que el detector, como tiene antepuesto un high pass, lo que esté por abajo de 100 cada vez lo va a recibir menos, y lo que esté por arriba de 100 lo va a recibir como si no hubiera ningún filtro. Yo pongo un umbral, recuerden, tanto el contrabajo como el violín van a pasar por el máster y el compresor lo puse en el máster, pero puse un high pass. Bueno, cuando el contrabajo se pase del umbral, el detector no se va a enterar, por lo tanto no va a comprimir. Cuando el violín se pase del umbral, el detector sí lo va a ver y lo va a comprimir, pero en ese momento va a comprimir también al bajo, por supuesto, porque agarra todo. Entonces, lo que consigo con el filtro no es ni poner un filtro a la salida, porque el audio a la salida va a ser exactamente el mismo que tuvo a la entrada. Es simplemente qué es lo que va a, digamos, activar la compresión. Puedo poner en lugar de un high pass un low pass, y en ese caso le digo, mira, lo que haga el violín vos no lo vas a ver, pero todo lo que haga el contrabajo sí, y obvio que en ese momento afectas a las dos. Entonces digo, bueno, no, vamos a hacer una obra que tiene contrabajo, trompeta y violín, pero lo que hagan contrabajo y trompeta, genial, pero lo que hagan contrabajo y violín, no lo toques, pero la trompeta quiero que, porque tiene mucha dinámica, qué sé yo, entonces le pongo un high pass y lo serio con un low pass, le hago un pasabanda. Entonces digamos, le hago foco a las frecuencias medias en las que labura la trompeta. Bien, de esa manera, digamos, cada vez que el violín haga algo que se vaya del umbral, no va a pasar nada, el contrabajo tampoco y la trompeta sí, pero recuerden que cuando se active la compresión afectará tanto a la trompeta como al violín y al contrabajo. Bueno, esto que tenemos acá es el ecualizador puesto en el sidechain, o sea, esa derivación en paralelo que se llama sidechain, donde yo prendo el low pass, afino el low pass a la frecuencia que quiero, prendo el high pass, o sea, armo el pasabanda, o uso uno o uso el otro, o directamente uso un ecualizador de campana, ya un pasabanda más estrecho, y lo pongo en la frecuencia en la que a mí me parece. En ese caso, si yo pongo, por ejemplo, a ver, un redoblante, un tambor, tiene la fundamental, siempre está al ladito de los 200 Hz, ¿ok? Y yo lo que quiero es poner el compresor en una batería, en el bus de la batería, pero digo, para que agarre el tambor nada más. O sea, en realidad va a agarrar todo, pero lo que se está yendo de plano es el tambor. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en un analizador espectral, cuál es la fundamental de ese tambor, directamente en lugar de poner un pasabanda, le mando un ecualizador de campana al sidechain, y ahora podríamos decir que lo que va a disparar realmente la compresión va a ser efectivamente el tambor. Para yo poder escuchar dónde estoy poniendo el filtro y no equivocarme, voy a cambiar la señal de monitoreo, porque hasta ahora venimos escuchando la salida del compresor. Este parlantito en los compresores hardware se llama Listen,
y lo que cambia es la ruta de salida. Ahora lo que escucho es lo que le entrego al detector, ¿ok? Entonces, pongo el listen, ajusto los filtros y cuando veo que están bien, saco el listen y entonces el compresor trabaja a partir de esas frecuencias. Veamos. Vamos a dar un ejemplo. Pablo, ¿sí? Discúlpame, en el momento que vos quieras que paremos 10 minutos, podemos hacer un recrédito. Dale, buenísimo. Dame un segundín. Sí, sí. Pablo, ¿te consulto una cosita? Sí, sí, claro. Vos siempre haces una batería, ¿lo pones en un subgrupo para empachar el tacho o sí también lo usas en el canal del redoblante? Para empachar, digamos, ahí en 200. No, o sea, yo te puse como ejemplo claro. digo, ¿no? O sea, porque en el redoblante quizás yo ya no necesito poner un sidechain, o sea, un ecualizador sidechain, pero si estoy en el bus y digo, uy, no, mira, fíjate, necesito emparejar un poquitito el conjunto, bueno, ahí un ecualizador por sidechain, perfecto. Ponele que tenemos el canal de una guitarra, suponete, y yo digo, che, cada vez que este tipo se va a la consequilla, se me disparan unos medios que me molestan. Bueno, entonces no le pongas un compresor a la guitarra, ponele un compresor a la consequilla. ¿Me explico? Fíjate dónde en el analizador espectral está ocurriendo esa concentración de energía, armás un pasabandas y únicamente tocas esa parte. Siempre que un compresor tenga sidechain, hay que tratar de usarlo. Todos deberían tener que tener sidechain por ley. Pero bueno, vamos a poner. Veamos. Vamos a poner una batería. Bueno, te hago una Sí, consulta. claro. El tema que decís del sidechain, ¿no sería más fácil con un multibanda? ¿Cómo con un multibanda? Ah, ¿con un compresor multibanda? Claro. Mirá, lo cierto es, andá al estudio de grabación que se te ocurra, o sea, al que quieras, y te estoy hablando de mega estudios, no estudios chicos. Preguntá cuántos multibandas hay en el mueble. Ninguno. Puede haber uno, porque en mezcla es muy raro que vayan a usar multibanda, es muy raro. El multibanda tiene mucha más aplicación en mastering. Por supuesto que vos podrías usar un multibanda, pero prácticamente en mezcla todo lo que vos haces con un multibanda lo podrías haber hecho a la perfección con un single, que es monobanda. Fuera de eso también, Pablo, yo a veces lo uso y te genera mucho delay en el canal, o sea, son plugins y los multibanda? Sí. Sí, pero es como medio usarlo medio mira, después que yo muestre esto, que todavía me lo estoy guardando, les voy a mostrar, por favor, si no lo muestro, recuérdenmelo porque, digamos, yo ya tengo esos problemas que me voy olvidando, de que les muestre por qué no necesito un multibanda. O sea, vamos a ir caso por caso y van a ver por qué no. Una cosa, Carlos, sí. El tema es que el sidechain, al fin y al cabo, el compresor afecta a todo el programa. En el multibanda vos elegís afectar a solo una porción del programa. Entonces, a ver, no quiere decir, a veces con un ecualizador puedes hacer cosas de compresión también, pero no quiere decir que sea algo. Es como clavar un clavo con el destornillador. Podés, pero con el martillo de la boca. Y queda mejor. Una pregunta más con eso. Sí. ¿Y sería lo mismo si mi compresor no tiene sidechains? Si pongo un EQ antes, afecto eso y después lo mando al compresor, no es lo mismo. No, porque vos lo que harías si pones un EQ es afectás directamente la salida del compresor, porque afectás la entrada del compresor, pues lo pusiste antes del compresor. Entonces, pero sí se puede poner después. Yo lo hago después a veces. ¿El EQ? Sí. No, sí, seguro, pero ya estás afectando el contenido. Si entras antes, sí, si lo pones como en cadena primero, sí, estaría mal, digamos. No, pero aún lo pongas después al ecualizador. Sí. O sea, si yo tengo, por ejemplo, a ver, un problema en el tambor, que quiero que el tambor entre más en la mezcla, y yo pongo un sidechain en el bus de mi batería, no del tambor, en el bus de mi batería. O sea, yo ya tengo la batería en el estéreo, ¿ok? Pero digo, che, el tambor está un poquito fuera de plano.
si yo agarro un ecualizador, ya sea antes o después del compresor, y corto la zona, por ejemplo, del fundamento del tambor, Siempre. voy a afectar a los toms, obvio que voy a afectar a los platos, porque los platos usan 200 Hz, te cuento, y voy a estar modificando en mayor o menor medida, digamos, su valor original. Ahora, yo lo uso en el caso de cortar medios. A ver, me corto los toms. claro, pero su grupo. vos no te olvides una cosa, el ecualizador es un aparato que es estático. Cuando hace un cambio lo va a hacer cuando esté fuerte y cuando esté bajito, todo el tiempo. Sí. El compresor lo que hace es, mientras estés por abajo de este nivel no te toco. Sí. Ahora cuando te pasaste, te mantengo. Sí. Por eso en este caso es mejor usar, digamos, sidechain. Vean, acá nosotros tenemos esta batería. Yo lo que voy a querer hacer es meterme, por ejemplo, con la... O sea, voy a tratar de comprimir la información de bombo, pero voy a tratar de no tocar el tambor, ¿ok? Entonces, vamos a poner vamos a habilitar un low pass, vamos a poner el... ¿cómo se llama? El listen, y vamos a tratar de que el detector lo único que vea sea la información del bombo. Tengo dos posibilidades. Una es me centro en el kick, pero ¿qué pasa? El tambor también va a estar ahí. Y la otra es me voy hacia abajo. Saco todo lo posible. No me conviene ir acá abajo del todo, porque por un tema que después vamos a ver, podría llegar a ser un trabajo bastante malo. Pero después lo vamos a ver eso. Tiene que ver con la baja frecuencia y la detección. Pero ya acá me saqué un montón de información de tambor. Entonces lo que le estoy diciendo al detector es, vos vas a escuchar esto. Y a partir de esto decidís si comprimís o no comprimís. Entonces ahora saco el listen y ahora sí empezamos a bajar. Después veremos qué ataque y qué release ponemos, pero en principio yo estoy trabajando a partir del bombo. O sea, cuando viene el tacho no lo toco. Obvio que cuando comprime los hi-hats también bajan porque agarra todo. Ahora, por el contrario, digo no, yo lo que quiero ver es trabajar más con o sea, que el compresor agarre más el tambor. Bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a poner un master y pongámosle un analizador, o sea, esto lo vamos a despaciar y vamos a poner un analizador de espectro y vamos a... El ataque, Pablo, te pasaba a veces de 50 milisegundos, siempre trabajás de 50 milisegundos para abajo. Eso lo vamos a hablar después, porque ese es un tema fundamental, que es cómo voy a manejar las envolventes, pero me lo dejo para después. Voy a... bueno, saco la grilla, vamos a dar una FFT más lógica para baja frecuencia. Ahí está. Y vamos a ver dónde pica, ya que acá tengo las coordenadas. Esto que aparece acá son las coordenadas de frecuencia a nivel. Como lo estoy poniendo sobre toda la batería, presten atención a dónde hay más energía en el momento que pega el tacho. Es acá. ¿Ok? Perfecto. Esta está... vamos a darle un... Ahí está. Ahí. Listo. Si yo me centro, me estoy más o menos en los 2.35, 2.40, una cosa así. Más o menos por 2.40. Entonces, ¿qué hago? Voy al compresor y le digo, en lugar de armarte un pasabanda, ponemos una campana en 2.40. 2.40. Perfecto. Pablo, ¿cuál será el Q de esa campana, digamos? El de Pro Tools no lo sé porque el manual no lo especifica. Ni siquiera especifica cuáles son las pendientes de los filtros. No tiene. De todos modos te digo, los filtros son de 12 por octava. Pero la Q de la campana no la sé. Pero sé que no es muy chica. O sea que... Me parece un poquito más que 12, porque hay bastante batería cuando pones. Debe tener más de 12 por octava, me parece que esta, la de Pro Tools. ¿La campana o los filtros? Sí, los filtros son de 12. La campana, no, la verdad que no sé. ¿Qué no dice? No sé, no... Es muy probable que sean dos filtros de 12. Yo creo que va por ahí la mano. Sí, yo creo que va por ahí. Pero bueno,
Veamos. Epa. Bueno, vamos a tocar un poco. Ahí me estaría metiendo más. Ahora, como estoy agarrando, vamos a verlo por ejemplo como... Epa. Ahí estoy basando la compresión mucho más en el tacho que en la parte de bombo. ¿Okay? También lo que podríamos hacer es, en lugar de poner una campana, quizás esto funcione mejor si tiramos, sí, o directamente le tiramos un high pass y decimos que quizás ahí funciona mejor. Ahí estaría mejor. Pero ves que ahí se rige mucho más por la información del tacho que por la información del bombo. O sea, ese sería un uso básico que le podríamos dar nosotros. Bien. Tenemos todos los parámetros básicos que hay en un compresor donde vamos a sumar uno más que no está a la vista. Es el tipo de detector. El compresor tiene un detector. Y el detector, que es el encargado, digamos, de analizar la señal de entrada, tiene dos posibilidades. O es un detector del tipo PIC o es un detector del tipo RMS. Es lo mismo que si vos tuvieras un medidor de picos o un medidor RMS. Uno sigue instantáneamente lo que pasa y el otro lo que toma tiene más que ver con su promedio. ¿Okay? Bueno, cuando lo que tenemos que hacer es un trabajo más preciso y sobre todo basado, digamos, en señales que se manejan más por pico, por ejemplo percusivas, y bueno, un detector PIC va a ser muchísimo mejor. Y por supuesto que un detector RMS es 425.000 veces más musical que un detector PIC. Pero no tiene, digamos, la velocidad de un detector PIC. ¿Okay? Estos son los parámetros. Vos me preguntabas recién el tema del ataque. Sí, porque nunca me lo enseñaron, pero yo, bien, por lo que aprendo, creo que 50.000 segundos para abajo en la batería me funciona. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Una cosita, sí. Más o menos el detector pico depende del compresor, bastante rápido, casi instantáneo a veces. El detector RMS ronda los 300 milisegundos. Los datos, sí, considerablemente más lento. Sí. Aún así hay compresores que tienen detectores RMS que son rapidísimos. El API 2500, por ejemplo, yo no podía creer que su detector sea RMS, no lo podía creer. Pero bueno, es así. Ahora bien, aparece un problema que van a tener todos los compresores y algunos lo van a disimular más que otros y por eso se llevaron muchos premios. ¿Qué es el siguiente? Básicamente, ¿qué es lo que hace un compresor? Regula el volumen. Está bien, lo hará de forma gradual, pero regula el volumen. ¿Y cómo? Bueno, a través de un detector que lo que hace es evalúa el volumen de entrada para corregir su salida. Pero ya no hablemos de volumen, hablemos de voltaje, porque en realidad lo que hace es evalúa voltaje y lo corrige. No importa si estás usando un plugin, es voltaje, sigue siendo voltaje. O sea, vos en el plugin lo que tenés es que ese valor de voltaje se llevó a un valor binario para poder almacenarlo, pero después vuelve a salir como voltaje. O sea, entra como voltaje y sale como voltaje. Y si es hardware análogo también tiene un color, a veces el mismo. No, pero es voltaje, o sea, vos siempre estás laburando con voltaje. Digital o analógico siempre es voltaje porque cuando sale por el compresor es voltaje. O sea, estás hablando de una corriente nacional eléctrica. Pero a veces yo vi los API, a veces usé dos iguales y a veces no sé si el transformador o lo que tiene adentro no son iguales. A veces. Es muy difícil que dos hardware suenen exactamente iguales, salvo que estén apareados. Y aún apareados muchas veces no suenan exactamente iguales. Y hay aparatos que definitivamente suenan no iguales, sino diferentes, pero diferentes con mayúsculas. Por ejemplo, agarrados Pultec y tener dos ecualizadores totalmente diferentes. Bueno,
Pongamos que digo, me voy a dedicar a hacer música con tonos. Entonces, en el canal 1 vamos a poner un tono de 100 Hz. ¿Ok? 100 Hz tiene un periodo de 10 milisegundos, o sea, 1/f. Por lo tanto, aparece una cuestión. ¿Qué pasa si yo pongo un ataque de 1 milisegundo y medio? 100 Hz, claro. 100 Hz tiene, en realidad la palabra no es satura, pero vendría por ahí, pero no es satura. 100 Hz tienen un periodo de 10 milisegundos, por lo tanto tienen un periodo, o sea, 100 Hz tienen un semiperiodo de 5 milisegundos. Ok. Por lo tanto, necesité realmente 2 milisegundos y medio para poder evaluar el máximo voltaje. Pero yo le dije, no, te voy a poner de ataque 1 milisegundo y medio. ¿Y qué le estoy diciendo? Que haga un cálculo partiendo de un momento en el que todavía la onda no se desarrolló. ¿Y eso sabes qué significa? Distorsión. ¿Por qué? Porque lo va a hacer mal. Porque vos no le podés pedir que haga un cálculo de voltaje cuando el voltaje todavía no llegó a su valor máximo, siendo que encima ese cálculo de voltaje es para ver cuál es el máximo, para ver hasta dónde lo corrijo. ¿Se entiende? Entonces, eso va a traer distorsión. Lo cual te trae una teoría que dice, para que un compresor no genere distorsión, necesariamente el ataque debe ser mayor al semiperiodo de la frecuencia más baja presente en la señal. Veamos. ¿Puedes repetirlo? Sí, claro. El ataque tiene que ser mayor al semiperiodo de la frecuencia más baja presente en la señal. Pero vamos a los bifes, o sea, a la realidad. Vamos a laburar con un bajo. Vamos a poner un compresor un bajo. El bajo tiene su nota más grave, mi. Mi son 41 Hz. 41, nunca me acordé cuánto, así que redondeemos 41. 41 Hz tiene 24 milisegundos de periodo. Por lo tanto tiene 12 milisegundos de semiperiodo. Bueno, idealmente en un bajo no debería tener un ataque menor a 12 milisegundos. ¿Por qué? Porque corro riesgo de tener distorsión. En una guitarra, una octava más arriba, necesito 6 milisegundos de mínima. ¿Se entiende? Ahora, si esto a vos te lleva a pensar que como, entonces voy a tener que comprarme la tabla de nota frecuencia y cada vez que no. Una cosa es la teoría y otra cosa es el todos los días. Esto lo que te tiene que mostrar es muy simple. Mientras más grave sea el componente de aquello que querés comprimir, más lento es el ataque. Y la naturaleza se encarga de decirte cómo tiene que ser el release. ¿Por qué? Porque por no decir todos, pero en la enorme mayoría de los sonidos de la naturaleza, el release, la caída, es más lenta que el ataque. Obvio que yo puedo tocar una nota de violín y hacer sí, seguro, pero si yo agarro la cuerda del violín y la pulso, voy a tener que el release es más lento que el ataque. O sea, por lo general, la caída es más lenta que el ataque, lo cual te va a llevar a que siempre en un compresor el release, salvo en casos de punch, que es otra historia, a que el release sea más lento que el ataque. Por lo tanto, esto te dice que para instrumentos de componente de baja frecuencia, las envolventes son largas. A medida que aumenta la frecuencia, las envolventes son cada vez más cortas. O sea, en un platillo vas a usar envolvente por lo pronto de ataque muy corta, y en un bombo, perdón, en un bajo, tenés que usar una envolvente más lenta, porque si no vas a tener distorsión. Por supuesto hay compresores que se ríen de todo esto porque por el tipo de circuitos que tienen no presentan una distorsión aparente. Vos les podrías poner ataques rapidísimos y es como que no te van a presentar distorsión. Tenés el caso, por ejemplo, del API 2500, al cual sí le podés poner a un bombo o un bajo un ataque tremendamente rápido, o el Yuley 1176. Ni de casualidad se te ocurra hacer eso con el de Pro Tools, porque, o sea, va a ser un desastre lo que vas a hacer. Vean, sí. La distorsión es que modifica el sencillo de la onda. Claro, seguro.
comprime ese cachito. Es que, digamos, le hace lo que se llama un glitch, la deforma, ¿me entendés? O sea, siempre el compresor necesita, digamos, mientras más le des para que evalúe, más fino va a ser su trabajo, no te quepa la menor duda. Mirá, yo voy a poner un bajo y vean cómo lo puedo llegar a destrozar con un compresor de envolvente rápida. Vamos a poner, por ejemplo, ataque rápido y release rápido. ¿Escuchan la distorsión? Sí. Fíjense cómo la corrijo en 2 minutos. Esto comparado con... ¿Entiendes? Si yo quiero un sonido distorsionado, bien, pero si lo que quiero es un sonido limpio, necesito un envolvente que sea acorde a las frecuencias que estoy comprimiendo. Así que bueno, eso me explica por qué yo les decía, no me conviene poner el filtro, por ejemplo, para que el compresor agarre únicamente la información del bombo. No me conviene poner el filtro totalmente abajo, donde tendría sí únicamente el bombo, porque tendría, digamos, el flow del bombo, porque le estaría, por ejemplo, si yo pongo el filtro en una frecuencia muy baja, suponete en no sé, 25 Hz, la información que le llegaría al detector sería mucho más lenta que la velocidad a la que yo quiero que labure el compresor. Entonces el compresor lo va a hacer mal. Ya si le tiro, por ejemplo, unos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si le pongo unos 100 Hz, le estoy dando al detector 10 milisegundos de información. En 50 Hz le estoy dando, ¿cómo se llama? 5 milisegundos. Cuando en un bombo tengo un ataque promedio de 9 milisegundos. O sea que en realidad 50 Hz también es información baja para mandarle al detector en el sidechain. Necesitaría por lo menos, no sé, por lo menos 60 Hz para que el compresor haga un trabajo más limpio. O sea que el filtro que se le antepone tampoco puede estar tan abajo. ¿Okay? Bueno, sí. Vos en un momento mencionaste que el L2 retrasa la señal para poder trabajar con la envolvente que se aproxima. Sí. Viendo la forma de onda que mostraba cuando utilizaste el compresor en Therapy 2500, uno puede llegar a deducir que hace lo mismo. Sin embargo, puede garantizar que, más o menos, que el hardware también tiene una respuesta como la del plugin, digamos, tan rápida, y el hardware claramente no anticipa la señal. No la puede anticipar. Claro. Lo que puede tener es una respuesta casi inmediata, digamos. Lo que pasa es que en un entorno digital donde realmente no puedo tener ni una sola muestra que sobremodule, limitar en hardware es como que, digamos, o sea, siempre tiene que haber alguna etapa digital que se encargue de que nada se escape. Pero sí hay compresores que pueden tener una velocidad infernal. O sea, perdón, limitadores, no compresores en hardware. ¿Y el API del digital, digamos, crees que anticipa o compresor? No anticipa nada. Lo que pasa es que tiene un circuito que es ultra rápido, porque es estás hablando de un compresor del tipo VCA, y los VCA son muy rápidos. Aparte, estás hablando de circuitos que son AB, que son, o sea, nada, todo es rápido en un API. Entonces, digamos, lo puede hacer muy bien, pero como es de muy buena calidad, tiene muy poca distorsión. No, miento, API no tiene distorsión. O sea, andá a encontrarle la distorsión a un API, no existe. Bueno, lo que va a seguir es ver este triángulo, pero si les parece hacemos 10 minutitos de break y luego seguimos.